Muy buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el Reportero de la Historia. Mi nombre es Luis Leiva y en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Raúl Asensio acerca de su libro El terremoto de Cusco, Reconstrucción, Guerra Fría y Utopías Urbanas, publicado el año pasado por el Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a hablar de este libro justamente conmemorando un nuevo aniversario de este sismo, de este desastre ocurrido en la ciudad de Cusco. Vamos a conversar con el doctor Raúl Asensio, a quien hacemos pasar en este instante. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Asensio? Luis, buenas noches a ti y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Sí, para un poco comentar, el profesor Asensio es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, en España. Él es historiador e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, donde también ejerce como editor del Fondo Editorial, ¿no? Es autor de libros sobre historia social y cultural del Perú, entre los que destacan Los Nuevos Incas, La economía política del desarrollo rural andino en Quispicanchi, El apóstol de los Andes, El culto a Tupac Amaru en Cusco durante la Revolución Velasquista, Señores del pasado, Arqueología, Museos y Huaqueros, y Breve Historia del Desarrollo Rural en el Perú, 1900-2020, publicado en 2023, ¿no? Como decíamos, El terremoto de Cusco es hasta el momento su última obra publicada, bueno, una edición en el 2024 me parece en España, y en el Instituto de Estudios Peruanos, una edición peruana el año pasado. Entonces, me gustaría comenzar la entrevista preguntándole acerca de su relación con el Cusco, porque varias de sus obras se relacionan con el Cusco, los nuevos incas, el apóstol de los Andes, tiene un libro sobre el desarrollo rural. ¿Cómo se conecta su trayectoria académica e intelectual con el Cusco? Y más específicamente, ¿cómo llega usted a ese tema del sismo, del terremoto de Cusco de 1950? Yo comencé trabajando en Cusco aproximadamente hacia el año 2004-2005 en diferentes proyectos de desarrollo. En mis labores cotidianas, en el Instituto de Estudios Peruanos, yo trabajo en evaluación de políticas públicas, evaluación de proyectos de desarrollo, sobre todo en el ámbito rural. Es a través de estos proyectos como yo llego en primer lugar a la provincia de Quispicanchi, a realizar diferentes evaluaciones de proyectos de desarrollo que en ese momento estaban poniéndose en marcha por diferentes instancias, tanto del Estado peruano como de la cooperación internacional. A partir de ahí es que comienzo a ir frecuentemente al Cusco y como todo buen historiador comienzo a aprovechar los momentos que tenía aparte de mi trabajo para ir al archivo. Ir al archivo es algo que nos gusta hacer a los historiadores, ir a las bibliotecas y a partir de ahí es como se van enlazando una investigación con otra investigación, con otra investigación. En realidad, y yo creo que es una experiencia que compartimos todos los historiadores, cada libro se enlaza con el anterior. Es cuando uno está realizando una investigación en archivo, en biblioteca, cuando comienzan a surgir esos temas posibles para futuras investigaciones. Cuando uno se va dando cuenta de que eso que está estudiando en ese momento, en realidad está vinculado con esa otra cosa que también le gustaría estudiar. Cuando yo estudio en el primero de los libros que has mencionado, La economía política de la provincia de Quispicanchi, me doy cuenta de que todo eso está muy relacionado con la época de la reforma agraria. Y la época de la reforma agraria, una de las cosas que más resaltaban es la enorme popularidad que adquiere en ese momento como herramienta política y cultural la figura de Tupac Amaru. Es ahí como enlazo con este segundo libro que has mencionado, que es el del culto a Tupac Amaru. Y mientras estoy estudiando en los archivos de Cusco, los archivos de Lima, el culto a Tupac Amaru en la década de 1970, comienzan a surgir referencias a lo que había ocurrido 20 años antes, el terremoto de 1950. Y como todavía la ciudad de Cusco, en la década de 1970, era una ciudad en pleno proceso de reconstrucción. Y es a partir de ahí que me intereso con estudiar qué había ocurrido en ese momento del terremoto. El terremoto me sirve a mí en este libro para anudar varias de las preocupaciones que han sido transversales a lo largo de estos años de investigación. Sobre la historia cultural del Cusco, sobre la historia de los desastres, sobre la historia de la cooperación internacional, sobre la historia de los proyectos de desarrollo, sobre la historia de los proyectos urbanos de transformación urbana. Todos estos temas que han sido preocupaciones recurrentes en diferentes estudios y trabajos que he realizado en 20 años, se anudan, creo, en la historia del terremoto de 1950, que era un episodio que, si bien había sido tratado por la historiografía cusqueña y peruana previamente, todavía quedaban muchos temas, me parecía, por trabajar. Y es así como surge esta inquietud, y es así como comienzo a trabajar, hace aproximadamente unos 8 años, en indagar sobre qué había ocurrido con el terremoto de Cusco
en las semanas y en los meses posteriores al terremoto. Ujú. Qué interesante, ¿no? Y más aún cuando señalas que esto es algo, es un proyecto de hace 8 años, lo cual se ve también en cuanto a la abundancia de fuentes, sobre la cual vamos a hablar en un ratito. Pero me quiero quedar con esto que tú mencionas, ¿no? Que este terremoto te permite ver aspectos de historia cultural, de historia social, temas urbanos, temas también de cooperación internacional. En el libro tú hablas de que el terremoto de Cusco fue un evento global, ¿no? Y también lo mencionas que a nivel local fue una catástrofe modernizadora. ¿Cómo así es que te das cuenta de que este sismo es diferente al resto de movimientos telúricos, que diferente y singular, ¿no? Al resto de movimientos telúricos que ha habido en el Perú? Y metodológicamente, ¿cómo hiciste para anudar pues tantas áreas, tantos campos de estudio, como tú mencionaste, ¿no? El urbanismo, la cooperación internacional, el tema de la historia política, porque mencionas, bueno, el tema de Odría, ¿no? La historia cultural, la historia incluso eh, de la salud pública, ¿no? De la higiene y demás. A ver, todos los terremotos son en realidad un terremoto también en el sentido social y económico. Desnudan todas las falencias de una sociedad y al mismo tiempo la ponen patas arriba y abren nuevas oportunidades para determinados sectores sociales. En ese sentido, el terremoto de Cusco se parece a muchos otros terremotos que constituyen también un remesón en el sentido social, un remesón en el sentido político e incluso económico. Lo que creo que hace singular el terremoto de Cusco son dos cosas: dónde ocurrió y cuándo ocurrió. Ocurrió en una ciudad, Cusco, que ya para ese momento, para 1950, era una ciudad importante en muchos imaginarios políticos del momento. Era una ciudad que era muy importante simbólicamente para el discurso indigenista. En Cusco, el año anterior, en 1949, se había celebrado el segundo Congreso Interamericano Indigenista. Era una ciudad también que tenía un muy fuerte simbolismo para el movimiento hispanista y para los sectores conservadores. Cusco se consideraba como el mejor ejemplo de la cultura mestiza católica que había surgido de la fusión entre lo prehispánico y lo colonial. Ese era el discurso predominante en ese momento en los sectores conservadores. Era además también una ciudad que era muy importante para los movimientos que trataban de propugnar una solidaridad latinoamericana. Por sus antecedentes como capital del Imperio Inca, Cusco se consideraba el corazón de la latinoamericanidad o uno de los corazones de la latinoamericanidad. Es decir, ya en 1950 era una ciudad famosa, era una ciudad que atraía turismo, por supuesto, no en las dimensiones actuales, pero estaba muy bien posicionada en los circuitos turísticos y era una ciudad simbólicamente muy importante para muchas corrientes ideológicas distintas. Eso va a hacer que cuando el terremoto destruye buena parte de la ciudad, enseguida converja la preocupación de sectores muy distintos. De sectores muy distintos que se preocupan por cómo iba a ser el Cusco, que iba a reconstruirse, bajo qué características iba a ser la reconstrucción del Cusco. Junto con eso, junto con ese simbolismo de la ciudad, el otro elemento clave que convierte el terremoto en un evento global es el momento en el que ocurre. Ocurre en mayo de 1950. Esto es apenas 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es un momento en el que toda la arquitectura institucional de la posguerra todavía se está terminando de concretar. Las instituciones de Naciones Unidas están recién creadas y todavía están afinando tanto sus discursos como sus metodologías de intervención. La Guerra Fría se encuentra en un momento culminante. Solamente unas semanas después del terremoto, 3 semanas después, va a comenzar la Guerra de Corea. Es uno de los momentos de máximo enfrentamiento de la Guerra Fría. Esto va a hacer también que las preocupaciones de diferentes países vayan a ver en el terremoto de Cusco una oportunidad para avanzar en sus agendas internacionales en el contexto de la Guerra Fría. Son países, como por ejemplo, aparecen en el libro, como Argentina o España, que estaban buscando un hueco entre las dos potencias, como posibles terceras vías entre las dos potencias, como potencias regionales. Es el caso también de los Estados Unidos, otro de los países que interviene más directamente en las primeras etapas de ayuda a los damnificados. Para Estados Unidos, el terremoto es una oportunidad de plasmar en la práctica su discurso de la solidaridad interamericana y hemisférica, para tratar de amarrar al Perú dentro del bloque occidental. Para el caso de Argentina, en ese momento el peronismo se encuentra en su momento de mayor proyección internacional, es un intento de atraer al Perú, de atraer a Odría, un régimen político que en ese momento todavía no había acabado de definirse, hacia la órbita peronista. Por eso Argentina va a ser otro de los países que en las siguientes semanas al terremoto, en los siguientes días en realidad, va a mandar una misión de ayuda, canalizada en este caso a través de los sindicatos. Y en el caso de España, en el caso del franquismo,
era un país que estaba aislado diplomáticamente, que sufría un bloqueo diplomático y económico por parte de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que tenía prohibido entrar en Naciones Unidas y los organismos de Naciones Unidas. El terremoto va a ser una oportunidad para escenificar y, de alguna manera, blanquear la imagen internacional del franquismo. Por eso va a prestar su ayuda de una manera mucho más limitada, pero al mismo tiempo simbólicamente más importante quizás, con la reconstrucción de la Catedral del Cusco. Va a ser una parte de una estrategia mayor del franquismo para ganarse al Perú y ganarse a los países latinoamericanos para que apoyen su reinserción en Naciones Unidas. Entonces, la conversión del terremoto de Cusco en un evento global, lo que lo diferencia de otros terremotos que han ocurrido en el Perú o en otros lugares, tiene que ver con el lugar donde ocurre, con el alto simbolismo de Cusco en ese momento y con el momento en el que ocurre cuando la Guerra Fría está comenzando y cuando las instituciones de Naciones Unidas recién están terminando de conformarse. Sí, es algo muy interesante lo que señalas, porque, claro, en ese caso vamos a ver a lo largo del libro cómo hay distintos proyectos en los cuales van a estar entrando y saliendo actores, tanto actores internacionales, vamos a hablar en un rato quizás de algunos actores estadounidenses, como también de la misión española con el embajador Castiela, ¿no? Eh, Ahora, quizás antes de entrar un poco ya a profundidad con respecto al tema, me gustaría preguntarte una cuestión relativa a las fuentes y a la estructura del libro. Eh, Como mencionaste hace un rato, el libro lo abordas, lo has trabajado durante 8 años, has revisado una cantidad y variedad de fuentes inmensa, la prensa local, memorias de los actores, de los protagonistas del libro, ordenanzas, reportes de organismos de cooperación internacional, entre muchos otros. Me gustaría un poco que nos hables acerca de tus criterios de selección, de búsqueda, de ordenamiento de las fuentes y cómo es que, o si es que estas fuentes te guiaron hacia esta estructura cronológica, que es la que tú decides utilizar para ordenar los capítulos del libro. A ver, una de las ventajas de estudiar este terremoto es que existe un gran número de fuentes. Como tú bien has señalado, por la repercusión internacional y nacional que tuvo el terremoto, eh, hay un número casi infinito de fuentes. Las que yo he revisado son bastantes, pero me quedaron sin revisar probablemente muchas más que podríamos encontrar en otros ministerios o en otras instituciones. Es un terremoto que genera una gran cantidad de información por el interés que suscitó sobre todo la reconstrucción en los años posteriores. Sin exagerar, puedo decirte que hay miles de artículos publicados en la prensa cusqueña, en la prensa peruana y en la prensa extranjera, dando opiniones, algunas técnicas, otras políticas, unas con más fundamento, otras con menos fundamento, sobre cómo se debía reconstruir. Esto efectivamente para el historiador supone un reto. Inicialmente, mi objetivo era hacer una historia larga de la reconstrucción, una historia de un proceso de reconstrucción que en realidad abarca más de 2 décadas. Cuando comienzo a adentrarme en el archivo, en las bibliotecas, en las hemerotecas, me doy cuenta de que ese objetivo quizás era demasiado ambicioso. Y es ahí donde una decisión estratégica consiste en concentrarme en 3 años, en 1950 a 1953. Son los 3 años en los cuales hay una ventana de oportunidad para imaginar proyectos de una ciudad diferente. Después la reconstrucción va a continuar, pero ese momento plástico, ese momento en el cual parece que se pueden hacer cosas muy distintas, tiene que ver sobre todo con esos 3 primeros años posteriores a la reconstrucción. Condensarme en este periodo de 3 años me permite hacer a mí una reconstrucción densa. Una de las cosas que yo quería hacer era transmitir al lector, transmitir a quien pudiera leer el libro, la complejidad del momento. Porque en la realidad, a diferencia de como a veces lo ponemos en los libros de texto, todas las cosas están sucediendo al mismo tiempo. Todas las decisiones se toman en un contexto de incertidumbre en el que están ocurriendo muchas cosas en simultáneo y en el cual nunca puedes estar seguro de cuál es la tendencia importante y cuál es solamente ruido o cuál es solamente contexto. Transmitir esa confusión, transmitir esa multiplicidad de procesos en marcha, transmitir esa multiplicidad de actores que convergen en ese momento en Cusco, era uno de mis objetivos con este libro, transmitir esas sensaciones, esas vivencias de las semanas y los meses posteriores al terremoto y del contexto en el cual se tuvieron que tomar decisiones críticas sobre cómo reconstruir la ciudad. En función de eso, es que decido acotar el periodo de investigación a 3 años. A 3 años para de esa manera poder hacer esta descripción más densa.
Y dentro de esos 3 años hay una segunda decisión estratégica que tiene que ver con la cocina del libro, que es concentrarme en un conjunto determinado de historias. Historias entrelazadas entre sí y que en el libro no las presento una detrás de otra, sino que las presento todas en paralelo, cómo van avanzando a lo largo de estos 3 años. Son en conjunto 8 historias que el lector va a poder identificar y cómo se van entrelazando. La historia de la misión española, la historia de la misión argentina, la historia del plan piloto, la historia de las ordenanzas de alquileres. Son diferentes historias que van apareciendo y desapareciendo a lo largo del libro, pero que van todas en paralelo convergiendo hacia el final. Creo que son 2 decisiones que los historiadores a veces tenemos que tomar. A veces no, en realidad en todos los proyectos. Tenemos que decidir cómo vamos a contar la historia. Cómo vamos a contar esa historia que tenemos en la cabeza, que las fuentes nos están mostrando, pero hay que plasmarla en un libro. Yo también trabajo como editor y plasmarla en un libro quiere decir plasmarla en 250 o 300 páginas. Si quieres que la gente te lea, puedes hacerlo en más, por supuesto, pero ya se vuelve a ser más complicado. Y eso implica reflexionar no solamente sobre la calidad en sí de las fuentes, sino sobre cómo quieres contar la historia. Y tomar decisiones en este sentido de qué parte de la historia vas a contar, cómo la vas a articular, qué periodos vas a concentrarte, si prefieres hacer una descripción quizá menos densa, pero más prolongada en el tiempo, o más corta y más densa. Ambas son decisiones legítimas, pero son decisiones que el historiador tiene que ir tomando de manera consciente a la hora de ir construyendo su propio relato y construyendo su propio libro. Creo que esa es una idea muy fuerte, y más aún viniendo desde también tu rol como editor, ¿no? Siempre creo que a los historiadores nos dicen, tan o más importante que lo que tú vas a decir es cómo piensas contar lo que vas a decir, porque claro, uno a la hora de ver esas historias entrelazadas en el libro, uno puede decir, pero ¿por qué siento esta confusión a la hora de leerlo? Hubiera sido quizás más idóneo leer un capítulo por cada uno de los proyectos, por cada una de las líneas. Y es que en realidad, si bien podría ser interesante y más ordenado a primera vista, creo que lo que tú señalas es también igual de válido, igual de legítimo, ¿no? Mostrar este caos, esta confusión de estos proyectos en marcha, a veces que se están frenando, pero también qué es lo que está pasando con la población, ¿no? Una población que está, al menos durante 2 años y medio, esperando y esperando hasta que ya no puede más y comienza incluso como tú mencionas en un momento hacia el final, estas labores de construcción autogestiva, ¿no? Ya de las viviendas, ¿no? En las afueras. Sí. Sí, efectivamente, después del terremoto se produce un impasse porque hay varios proyectos de reconstrucción que están en pugna. Una parte, y simplificando mucho, una parte de la intelectualidad y de los funcionarios públicos quería reconstruir el Cusco en el estilo previo colonial andino. Otro sector de intelectuales, también importante y también con posiciones importantes dentro del Estado peruano, quería aprovechar la oportunidad para sacar a relucir la ciudad inca e incaizar la ciudad de alguna manera en el paisaje urbano. Otro sector, en cambio, también con conexiones, con muy buenas conexiones dentro del Estado peruano, quería aprovechar que casi todo el Cusco estaba destruido, para terminar de destruirlo del todo, de alguna manera, dejar algunos monumentos emblemáticos en pie, pero sobre todo construir una gran ciudad moderna, una ciudad que fuera modelo para las ciudades modernas del siglo XX, una ciudad para el automóvil, de grandes avenidas, de grandes edificios, en la línea de las utopías del orden urbano que en ese momento estaban en auge. Ten en cuenta, y vuelvo al contexto internacional, que estamos después de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento de la reconstrucción no solo en el Cusco, es el momento de la reconstrucción en todo el mundo, en toda Europa sobre todo, que el continente que había quedado destruido por la guerra. Y es el momento en el cual comienzan a surgir muchas teorías urbanísticas de cómo se debía construir una ciudad funcional, una ciudad racional, una ciudad moderna. Ese debate también va a llegar al Perú, y va a llegar al Perú a través del terremoto de Cusco, cuando los arquitectos del movimiento moderno, arquitectos urbanistas muy vinculados con Le Corbusier y con el movimiento urbanístico internacional, van a ver en Cusco, en el terremoto de Cusco, una oportunidad para plasmar sus ideas de lo que debía ser una ciudad moderna. Esto va a entrar en controversia, por un lado, con quienes aspiraban a reconstruir una ciudad de estilo neocolonial, o por quienes aspiraban a construir una ciudad que evidenciara más la herencia incaica. Y en medio de estos debates, lo que va a ocurrir es lo que tú has señalado, que no se toma ninguna decisión, que hay idas y vueltas, que estos 3 grupos tienen diferentes esferas de influencia, y mientras tanto la ciudad no se reconstruye. Y es en ese caos de que la ciudad no termina de reconstruirse cuando la población finalmente tiene que tomar muchas veces las decisiones por su cuenta, porque
vivían en campamentos de barracas que se instalan en las semanas posteriores al terremoto, en teoría solamente para unas semanas o unos meses, pero que ya se van prolongando a lo largo del tiempo y que en algunos casos permanecieron existiendo estos campamentos de barracas hasta 4, 5 o 6 años, hasta convertirse en muchos de los barrios actuales del Cusco. Sí, y justo cuando mencionas estas distintas posiciones, ¿no? Por ahí aparecen algunos personajes como este, Luis Valcárcel, como el senador Tamayo, como Luis Miro Quesada, ¿no? Entre muchos otros, que bueno, quienes lean el libro se van a dar cuenta cuáles son estos impases que tienen ellos con algunos funcionarios, autoridades, ¿no? Pienso en el arquitecto Oscar Ladrón de Guevara, ¿no? Entre otros. Pero bueno, dentro de tantos nombres que aparecen en el libro, que circulan, hay dos que me llaman la atención, ¿no? Luis Valcárcel y Alberto Guiseque, que, digamos, van a estar funcionando por sus contactos, por su carácter de personas notables en el Cusco, van a estar funcionando como articuladores entre esta esfera pública, digamos, Valcárcel en tanto presidente de la Junta de Reconstrucción, ¿no? Armando Odría, Giesecke, digamos, con contactos con organismos de Estados Unidos. Entonces, no sé si podrías comentarnos un poco acerca de ellos, o sea, quiénes eran, cómo así tienen estos contactos y cuál fue su rol, digamos, como intermediarios, como articuladores entre estos actores locales, cusqueños, limeños, y también con esas entidades internacionales, ¿no? El libro analiza la reconstrucción en 3 planos, que se señala desde la introducción. En el plano local, en el plano de las decisiones que tomaba la municipalidad y que tomaban los diferentes comités pro desahuciados que se fueron creando en las semanas posteriores. Un segundo nivel de debate en torno a la reconstrucción es el nivel nacional, el nivel de las políticas de los ministerios y de las direcciones. Y un tercer nivel que también trato de incorporar en el libro es el nivel de las discusiones internacionales sobre la reconstrucción. De los gobiernos, como ya les dije antes, de los Estados Unidos, de Argentina y de España fundamentalmente, pero también de los organismos de Naciones Unidas como UNESCO o UNICEF, que estaban recién creados y que van a ver en el Cusco una oportunidad para comenzar a intervenir. Los dos personajes que tú has señalado, Alberto Giesecke y Luis Valcárcel, tienen algo en común, y es que articulan estos 3 niveles. Eran personas que no eran cusqueños, pero habían vivido en Cusco, tenían un fuerte arraigo en el Cusco, tenían muchos vínculos sociales en el Cusco y muchos vínculos de simpatía y de empatía con el Cusco, pero en el momento en el que ocurre el terremoto, ambos vivían ya desde hace mucho tiempo en Lima. Vivían desde mucho tiempo en Lima y eran muy cercanos a los centros de poder en Lima. Valcárcel había sido ministro, Valcárcel había sido director del museo, era director del Museo de la Cultura en ese momento, y Giesecke trabajaba como asesor especial de la Embajada de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo ambos tenían muchos vínculos internacionales. Valcárcel había participado en las reuniones fundacionales, algunas de las reuniones primeras de UNESCO, y por otro lado, Giesecke tenía muchos contactos, obviamente, en los Estados Unidos con diferentes instituciones del gobierno e instituciones filantrópicas. Entonces, ambos van a ser de articuladores entre estos 3 niveles, entre lo local, lo nacional y lo internacional. Van a ser operadores o van a ser, si queremos decirlo de esta manera, emprendedores de la reconstrucción. Cada uno de ellos tenía una suerte de proyecto idealizado de lo que debía ser la reconstrucción del Cusco y va a tratar de ponerlo en marcha. En algunos casos con más éxito y en otros con menos. En realidad, ni el plan de Giesecke para la reconstrucción ni el plan de Valcárcel para la reconstrucción se van a llevar adelante. Ambos van a quedar al final muy frustrados o por lo menos con la sensación de que se podían haber hecho las cosas de otra manera y que les gustaría que las cosas hubieran sido de otra manera. Pero ante estos 3 años, ambos van a estar constantemente preocupados por el Cusco, van a estar tratando de canalizar fondos hacia el Cusco y tratando también de imponer sus propias visiones de lo que debía ser la reconstrucción. Visiones que no siempre gustaban en Cusco. Por ejemplo, algunas de las propuestas de Valcárcel van a sentar muy mal en Cusco, como desmantelar la iglesia y el convento de Santo Domingo para sacar el Coricancha de debajo. Eso va a generar una resistencia local muy fuerte también. En el caso de Giesecke hay otros temas que también van a generar resistencias locales. Giesecke tiene también un papel importante, sobre todo en las primeras semanas del terremoto, porque va a ser a través de él cómo va a comenzar a llegar. El terremoto tiene lugar un domingo por la tarde y desde el lunes por la tarde comienza a llegar ayuda norteamericana para los damnificados. Alimentos, cobijas y carpas, sobre todo carpas militares, que en un momento en el cual se habían destruido gran parte de las casas, las carpas militares van a ayudar a que
buena parte de los cusqueños se encuentran en un lugar donde guarecerse. Esta llegada masiva de la cooperación de ayuda norteamericana en apenas 24, 48, 72 horas va a ser gracias al activismo de Giesecke. Va a ser gracias al activismo de Giesecke. Valcárcel tiene una entrada en el escenario un poco más tardía en términos prácticos, pero casi desde la misma semana posterior al terremoto está comenzando a publicar en la prensa de Lima, en la prensa, en el comercio, en diferentes medios de Lima, su visión de lo que debería ser la reconstrucción del Cusco. Casi desde el principio va a ser una de las fuerzas intelectuales que va a tratar de modelar cómo se debe reconstruir el Cusco. Posteriormente, durante algunos meses, va a tener diferentes cargos de gestión, algunos más prolongados y otros menos prolongados. Durante estos 3 años hay varias instituciones que se hacen cargo, mejor dicho, hay varios esquemas de reconstrucción que el gobierno va aprobando. Creación de comités, de la Junta de Reconstrucción, luego de la corporación, hay varias estrategias de reconstrucción. Valcárcel en determinados momentos va a ser uno de los hombres fuertes de esa estrategia de reconstrucción. Siempre con menos poder del que le hubiera gustado tener y con menos capacidad de acción de la que le hubiera gustado tener. Lo cual va a hacer que al final de este periodo, hacia 1953, aparece en las últimas páginas del libro, acabe muy decepcionado por lo que él considera que es una reconstrucción mal hecha. Sí, y justo estaba pensando a la hora que decías esta noción que también aparece en el libro, ¿no? Esto de emprendedores de la reconstrucción. Eh, También quizás pensándolo en contexto, pensaba hasta qué punto en un sistema de Naciones Unidas, en un sistema de cooperación internacional que está recién comenzando a profesionalizarse, ellos son todavía, digamos, estos intelectuales, gestores, que todavía no terminan siendo técnicos del todo, digamos, profesionales o expertos en materia de gestión pública, cooperación internacional, ¿no? O sea, como que están a medio camino están un poco en este prueba y error, así como todos los otros organismos que están apoyando, ¿no? El Cusco. Sí, es un muy buen punto ese, Luis. Efectivamente, estamos asistiendo en ese momento, no solamente en el terremoto y no solamente en el Perú, a la concreción de las primeras o de una importante burocracia internacional, la primera burocracia internacional post Segunda Guerra Mundial. Y es un momento en el cual algunas instituciones, sobre todo UNESCO, son todavía, desde lo que nos parecería hoy, instituciones muy intelectuales, en las cuales Juan tiene un papel muy central, intelectuales, escritores, filósofos, etcétera. Todavía no son completamente instituciones que hayan entrado en una dinámica burocrática, ni son totalmente instituciones que hayan entrado en una dinámica de saberes técnicos expertos completamente. Es un proceso que está ocurriendo en esos momentos, y que en el caso concreto de UNESCO va a tener justamente su momento de transición a partir de la dimisión del mexicano Torres Bodet, que se va a producir en 1953 y va a dar paso a otra serie de secretarios generales de UNESCO que así tienen un énfasis mucho más técnico. Torres Bodet era un intelectual mexicano que jugó un papel muy relevante en los primeros años de la UNESCO y que justamente dimitió en protesta por la admisión de España en UNESCO en 1953, admisión de España en UNESCO que en buena parte es promovida por el Perú como resultado del apoyo español a la reconstrucción del Cusco. Entonces, ahí hay como una pequeña influencia indirecta, si quiere decirlo de esa manera, de la reconstrucción del Cusco en lo que luego sería la trayectoria posterior de UNESCO. Son todavía instituciones que están terminando de definirse, que están terminando de definir sus discursos, que están terminando de definir su estilo de acción. Y el Cusco va a jugar un pequeñito papel en esos procesos de definición, sobre todo en el caso de UNESCO, pero también minoritariamente en el caso de UNICEF o de la OMS, que también van a ser organizaciones que van a aprobar en Cusco algunas de sus estrategias de intervención posteriores. Cusco es el terremoto de Cusco es casi un laboratorio para algunas de estas instituciones. Un laboratorio en un momento en el cual todavía no están, insisto, terminadas de concretarse cómo van a funcionar, cuáles van a ser sus mecanismos, cuál va a ser su estilo de trabajo. Cusco va a ser un laboratorio, no el único, por supuesto, hay otros laboratorios, otros casos que también ayudan en este proceso de concreción, pero va a ser un caso emblemático sobre todo para UNESCO. Sí, y bueno, ya que mencionaste el caso de Torres Bodet, el caso, digamos, que tiene que ver con, bueno, cuya dimisión tiene que ver con el ingreso de España,
al sistema de Naciones Unidas, quizás convenga un poco detenernos en eso, porque creo que uno de los hilos conductores principales del libro también está en esta labor de diplomacia cultural y diplomacia religiosa, ¿no? Que hace la España franquista, ¿no? En apoyo al Perú, a propósito del terremoto, con esta idea de, bueno, inicialmente dicen, no vamos a reconstruir una serie de iglesias, pero se dan cuenta por limitaciones económicas, por limitaciones logísticas, que no pueden abarcar tanto y deciden, ok, vamos a centrarnos en la Catedral del Cusco, ¿no? No sé si podrías comentarnos un poco acerca de este proceso, de cómo es que se vincula esta ayuda, digamos, esta ayuda que en todo caso ya has adelantado que no es gratuita, sino que va a tener como una suerte de fin indirecto, de consecuencia indirecta, este ingreso de España a la ONU vía la UNESCO, ¿no? ¿Por qué era también importante, digamos, pensar esta entrada vía la UNESCO también? A ver, hay varias cuestiones. Para empezar, España, tras la Segunda Guerra Mundial, por su alianza con el régimen alemán, con el régimen nazi, había sido bloqueada por los aliados. No podía entrar en Naciones Unidas, no podía entrar en UNESCO, y gran parte de los países de todo el mundo retiraron sus embajadores de Madrid para hacer un bloqueo diplomático. Entre los pocos países que no retiraron sus embajadores de Madrid, que fueron menos de 15 países que mantuvieron relaciones, se encontraba el Perú y otros países latinoamericanos. España no solamente era un país paria internacional desde el punto de vista político, sino era también un país extremadamente pobre. Era un país extremadamente pobre cuya renta per cápita en esos años era inferior a la del Perú, era inferior, por supuesto, a la de Argentina. Era un país, además, donde existían hambrunas y donde existían unas tremendas carencias por el bloqueo económico al que estaba sometido. La estrategia franquista para sobrevivir en ese contexto va a consistir en elaborar un discurso de solidaridad latinoamericana y en tratar de posicionarse a sí mismo como una tercera vía. Es decir, existía el comunismo soviético, existían las democracias capitalistas anglosajonas y el franquismo trata de postularse a sí mismo como un tercer polo, un polo que defendiera una suerte de civilización hispánica católica. Y para ello, como no tenía plata, como no tenía influencia política, lo que va a hacer de una manera muy creativa es poner en marcha estrategias de diplomacia cultural, de intercambios culturales, de organización de eventos culturales, de intercambio de imágenes religiosas, es decir, estrategias de influencia con un costo mucho menor que la ayuda económica, porque no tenía para ayudar económicamente, sino va a generar este tipo de vínculos. Y uno de los países con los cuales va a tratar de una manera más directa de incorporarlo dentro de esta estrategia va a ser el Perú. Porque el Perú era de los pocos países, como les decía antes, que no había roto relaciones diplomáticas con España. No solo no había roto relaciones diplomáticas, sino que tenía relaciones de alto nivel. En 1947 va como embajador peruano a España, nada menos que Porras Barrenechea. La llegada de Porras Barrenechea a España en ese momento es todo un acontecimiento, porque era probablemente el embajador de más alto nivel que había en Madrid. De más alto nivel por su personalidad, por su prestigio internacional, por su capacidad. Va a demostrar y esto va a hacer que el Perú se convierta en un país muy importante dentro de la estrategia diplomática española. Lo que España quería hacer a través de esta diplomacia cultural, de esta diplomacia religiosa, era articular un bloque latinoamericano para que este bloque latinoamericano apoyara su ingreso en Naciones Unidas, vía la UNESCO o vía otra organización. Finalmente se abrió la puerta de UNESCO, pero lo que quería era entrar en Naciones Unidas articulando este bloque latinoamericano de presión. Y esto era posible porque en ese momento los países latinoamericanos jugaban un papel muy importante dentro de Naciones Unidas, mucho más importante del que juegan en la actualidad. Tengamos en cuenta que en ese momento la mayor parte de los países africanos todavía eran colonias. Buena parte de Asia era todavía una colonia. Naciones Unidas tenía poco más de 50 o 60 miembros, depende de las organizaciones, y de esos 50 o 60 miembros, entre 15 y 20 eran países latinoamericanos. Esto quiere decir que tenía una presencia importante en los debates, tenía una presencia muy importante también a nivel de gestión de las diferentes organizaciones de Naciones Unidas. Por eso es que para el franquismo era tan importante ganarse a estos países para utilizarlos como puerta de entrada a Naciones Unidas. Y en esto, cuando ocurre el terremoto, es que el franquismo ve una oportunidad. O mejor dicho, la oportunidad la ve un personaje muy importante que es Fernando María Castella, que es el embajador español en ese momento en Lima. Castilla era un personaje que había sido falangista, un falangista muy radical en algunos años de su juventud, pero que al terminar la Segunda Guerra Mundial estaba en todo un proceso de reinvención personal
para transmutarse en un intelectual católico demócrata cristiano. Había querido ser embajador en Londres, pero en Londres lo habían vetado por su pasado falangista, y entonces como premio de consolación había venido como embajador a Lima. Que ser embajador en Lima en ese momento, insisto, no era un mal puesto, era un puesto muy importante porque era de los pocos países que tenían relaciones diplomáticas con España. Castilla va a ver esa misma tarde, va a ir a Radio Nacional del Perú a ofrecer la ayuda a España. Va a ofrecer la ayuda a España para la reconstrucción de todas las iglesias, como tú bien has dicho. Va a decir claramente que para nosotros el terremoto, o sea, para nosotros, dice él, para los españoles, el terremoto en Cusco es como si hubiera ocurrido en Salamanca o como hubiera ocurrido en Valladolid. Es decir, una ciudad que se siente igualmente como propia y va a ofrecer su ayuda desde el principio. Esto en ese momento era algo que parecía tremendamente estrafalario visto desde España. Insisto, España era un país tremendamente pobre. Era un país que no tenía experiencia en ayuda internacional. De hecho, la misión de Cusco va a ser una de las primeras, y la primera va a ser la segunda, hubo una antes en Bolivia, pero la primera realmente exitosa empresa de cooperación internacional cultural de reconstrucción de España en América Latina. Es el antecedente más lejano, si queremos decirlo así, de lo que ahora es la Agencia Española de Cooperación Internacional. Castilla, gracias a sus contactos en Madrid, va a conseguir llevar esto adelante y va a conseguir que vaya un técnico, un arquitecto español a hacer la reconstrucción de la Catedral del Cusco. Este arquitecto pertenece a una de las pocas organizaciones estatales españolas que funcionaba relativamente bien en esa época, que era la Dirección General de Regiones Devastadas. La Dirección Nacional de Regiones Devastadas se había creado tras la Guerra Civil justamente con la idea de reconstruir casas, carreteras, edificios y también monumentos. Eran, por lo tanto, arquitectos que tenían mucha experiencia en esas reconstrucciones rápidas y relativamente baratas. Y sobre todo con algo que se va a convertir en el sello posterior de la cooperación española y que por primera vez se va a poner en marcha en Cusco. Una reconstrucción que al mismo tiempo sirviera para formar profesionales locales. Esto era algo que ya había hecho en España regiones devastadas, porque justamente su objetivo era al mismo tiempo reconstruir y crear una masa profesional que diera empleo en un país tan pobre. Por eso los procesos de reconstrucción que hacía regiones devastadas tenían también un componente formativo muy alto, un componente formativo de técnicos locales. Y eso va a ser lo que va a hacer el arquitecto Boyer cuando llegue al Cusco. Va a poner en marcha un proyecto de reconstrucción de la catedral que al mismo tiempo es un proceso de formación de técnicos locales en restauración y en reconstrucción. Ese va a ser el sello posterior de la cooperación española hasta la actualidad casi. Y en Cusco va a ser uno de los primeros lugares en los que se pone en marcha y termina de asentarse ese estilo. Todo esto finalmente tiene una recompensa para el franquismo. Y es que este apoyo, no solo este apoyo, también otro conjunto que están relatados en el libro de vínculos entre el Perú y España, va a hacer que el Perú se convierta casi en el portavoz de España dentro de los organismos de Naciones Unidas en los cuales España no puede entrar. Va a ser a través de Belaúnde y a través de otros diplomáticos como el franquismo va a ir tejiendo esa red de apoyos. Esa red de apoyos que finalmente va a dar su primer resultado a finales de 1952, cuando en la asamblea que se celebra en París de UNESCO, el delegado peruano es quien propone la entrada de España en UNESCO. Y consigue el apoyo de la mayor parte de los países latinoamericanos y consigue que las potencias occidentales, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, por sus propios intereses estratégicos, digan, ok, no voy a apoyar, pero tampoco voy a votar en contra. Y finalmente, de esa manera es como se logra, como España, el franquismo, logra su reinserción internacional, logra ser admitida en UNESCO. La entrada es aprobada a finales de noviembre de 1952 y en enero de 1953 entra oficialmente en UNESCO. Y eso supone ya el final o la primera grieta importante en el bloque internacional. A partir de ahí ya todas las demás organizaciones van a ir admitiendo a España hasta que finalmente en 1955 entra a formar parte también de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto no quiere decir que todo se deba al terremoto. El terremoto es parte de ese ajedrez político que está jugando el franquismo. Es parte de ese ajedrez que está tratando de jugar con el Perú y con los países latinoamericanos para conseguir que avalen su candidatura a entrar en Naciones Unidas. Pero dentro de este ajedrez es una pieza importante, es una pieza muy simbólica. La reconstrucción de la catedral va a estar rodeada de un aparato publicitario muy fuerte.
no solamente en España y no solamente en el Perú. Va a ser difundida a través del Mundo Hispánico, que era una revista oficial que se distribuía en toda América Latina, patrocinada por el gobierno español. Va a ser difundida como un ejemplo de que el franquismo no era tan malo como lo pintaban, de que el franquismo en realidad lo que hacía era avalar esa cultura católica hispanista, y que estaba muy alejado del fascismo anterior, que decían que al cual se lo asimilaba. Entonces va a ser parte de esa estrategia internacional de blanqueo. Y va a ser, como digo, un episodio que va a ser publicitariamente muy bien aprovechado dentro de esa estrategia de blanqueo del franquismo. Creo que ese resumen ha sido un resumen amplio, pero también muy completo, porque, claro, has trazado todas estas líneas, como mencionas, de cómo este episodio de la reconstrucción de la catedral no solamente es un episodio local, sino que también está entrelazado con dinámicas geopolíticas, dinámicas diplomáticas mucho mayor complejidad y de pues mucho mayor alcance, ¿no? Como has mencionado, o sea, este objetivo final de poder ser admitido al sistema de Naciones Unidas, claro, es uno de los juegos de ajedrez político que tú mencionas, junto a también otras negociaciones, como lo son, por ejemplo, los acuerdos de Madrid, ¿no? Con Estados Unidos, que están, digamos, que se terminan de firmar en el 53, ¿no? Bueno, un poco pensando en Estados Unidos, quizás hay otro personaje que aparece en el libro, que es Richard Huggins, quien, digamos, aparece, es como consultor vinculado a la Nelson Rockefeller, y proponía, digamos, una transformación, no solo proponía una reconstrucción del Cusco, sino proponía incluso una transformación regional, basada un poco en este modelo de modernización democrática, ¿no? Basado en la autoridad del Valle del Tennessee. En el libro señalas en las conclusiones que él un poco se retira, termina su experiencia en el Cusco frustrado y diciendo que esto fue una oportunidad perdida y que esta ha sido como la interpretación mainstream, la interpretación cotidiana de los cusqueños acerca de lo que pudo haber sido el Cusco y que no llegó a darse. Tú mencionas, sin embargo, que hay que hacer algunos matices con respecto a esto. ¿Por qué? ¿Hasta qué punto, digamos, esta interpretación podría cuestionarse en ese pesimismo de Huggins? Huggins, como tú bien has señalado, era un funcionario de cooperación internacional vinculado a Nelson Rockefeller y que previamente había trabajado en la reconstrucción de los Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión. Es durante la época de la Gran Depresión cuando surge el modelo que con el tiempo se iba a llamar de la Autoridad del Valle del Tennessee. Este modelo consistía en desencadenar las fuerzas de la naturaleza para generar un círculo virtuoso que generase prosperidad y a través de la prosperidad generase un mayor vínculo de defensa de la democracia en las poblaciones rurales y campesinas. La idea central, resumiendo muchísimo, era aprovechar los grandes ríos, en este caso el río Tennessee, para generar energía hidroeléctrica, poner esta energía hidroeléctrica al servicio de la productividad, generar un incremento de la producción agropecuaria para la población local, que generara mayores ingresos que les permitiera acceder a la propiedad y tras acceder a la propiedad se generara un vínculo con la democracia para defender su propia propiedad. Es decir, creando una clase media campesina que se consideraba que iba a ser el baluarte para la defensa de la democracia. Para que todo esto funcionara, para que este círculo virtuoso existiera, tenían que darse dos condiciones. Primero, tenía que comenzarse con una muy fuerte inversión en controlar la naturaleza y generar energía hidroeléctrica. Y segundo, y lo más importante de todo, tenía que hacerse mediante una autoridad autónoma, no mediante los ministerios, sino mediante una autoridad autónoma que estuviera al margen de la política y que fuera eminentemente técnica, porque se decía, si no, esto iba a acabar simplemente en los idas y vueltas habituales de la política. Esto en los Estados Unidos funciona relativamente bien. Hay historiadores que más adelante han matizado el tema, han matizado los resultados, pero en ese momento, en la década de 1940 y principios de 1950, se consideraba que había funcionado muy bien y había sido una pieza clave para la reconstrucción del sur de los Estados Unidos durante la época de la Gran Depresión. Este se va a convertir en un modelo de exportación. Se va a convertir en el paradigma que la primera cooperación norteamericana, la cooperación previa a USAID, digamos entre 1945 y 1960, va a tratar de exportar a diferentes partes del mundo. Es decir, la lógica era repliquemos este mismo círculo virtuoso
que comienza por la generación masiva de energía hidroeléctrica y termina por una clase media rural consolidada de propietarios que van a defender la democracia, va a ser la clave de nuestra estrategia para la contención del comunismo en Asia, en América Latina y en otros lugares. Entonces, van a surgir como proyectos similares a la Autoridad del Valle del Tennessee en casi 20 países o incluso más, entre 1945 y 1960. En el caso del terremoto de Cusco, esto lo va a proponer Richard Hudgens, como tú bien has señalado. Él es un consultor que es contratado por Naciones Unidas con la idea de que promueva un plan integral de reconstrucción del Cusco. Hudgens, a diferencia de otros emprendedores de la reconstrucción, no se centra en el núcleo urbano, no se centra en lo patrimonial, no se va a centrar tampoco en la ordenación urbana, sino que va a proponer un plan regional que imite, de cierta manera, el modelo de Autoridad del Valle del Tennessee, pensando en un proyecto de desarrollo impulsado desde las zonas rurales, desde lo agropecuario, que dure durante 20 a 25 años y lleve a una prosperidad general del Cusco. Y que tenga como pieza fundamental esa autoridad autónoma, extrapolítica, que se debe crear. Este es el gran proyecto de Hudgens. Su agenda particular era que todo esto lo llevara a cabo, por supuesto, la Fundación Nelson Rockefeller, o que por lo menos la Fundación Nelson Rockefeller fuera un actor importante dentro de este esquema. La Fundación Rockefeller en ese momento era fuerte sobre todo en Venezuela y en Brasil, y consideraba que el siguiente paso era expandirse hacia el Perú. Y Hudgens quería que Cusco fuera su puerta de entrada, es decir, que este proyecto estuviera apadrinado por Naciones Unidas, pero el operador en campo fuera las fundaciones, algunas de las fundaciones de toda la órbita de Rockefeller. Este es el gran proyecto. Ahora, en Naciones Unidas eso no va a caer también. No va a caer también porque se lo ve de alguna manera como un caballo de Troya para la entrada de los intereses norteamericanos. Y tengamos en cuenta que en ese momento, dentro de Naciones Unidas, eran muy importantes los altos funcionarios latinoamericanos, y en este caso mexicanos, que veían con desconfianza la entrada de estas fundaciones privadas norteamericanas. Entonces se va a producir una doble disputa. Primero, Hudgens va a tratar de buscar aliados locales en Cusco y en Lima para impulsar desde el Perú el proyecto. Pero al mismo tiempo va a tener también que hacer múltiples gestiones en las oficinas de Naciones Unidas para conseguir que le aprueben el proyecto y que se le conceda a la Fundación Rockefeller, no a la Fundación Rockefeller, pero a otras instituciones de la órbita de Rockefeller, su ejecución en campo. Y en ambas cosas va a fracasar. En ambas cosas va a fracasar. Ni va a lograr convencer a Naciones Unidas, ni va a lograr los suficientes apoyos en el Perú, en los ministerios del Perú. Esto hace que, finalmente, Hudgens, como tú bien has señalado, quede muy, muy decepcionado y muy amargo. Va a tratar de poner en marcha su proyecto en varias ocasiones a lo largo de los siguientes años. No va a intentarlo solo una vez, va a intentarlo hasta 3, 4 veces llevar a cabo su proyecto. Y todas las veces se va a encontrar con que va a fracasar. Lo va a intentar con diferentes fórmulas. Finalmente va a quedar muy amargo y va a decir que por culpa de las autoridades peruanas y por culpa de Naciones Unidas esto no se llevó adelante y que fue una gran oportunidad perdida. Hoy sabemos que la mayor parte de los proyectos al estilo Autoridad del Valle del Tennessee que se implementaron en todo el mundo no funcionaron. Ni los que contaron con pocos recursos, ni los que contaron con muchos recursos. En parte porque el modelo no era completamente extrapolable fuera de los Estados Unidos, y en parte porque los promotores eran muy ingenuos respecto a la complejidad que implicaba poner en marcha este círculo virtuoso y la cantidad de recursos que implicaba. No sabemos qué hubiera ocurrido si Hudgens hubiera puesto en marcha su plan. Pero, sin embargo, tal cual estaba diseñado, parece que era un proyecto muy similar a otros que se pusieron en marcha en el Perú o en otras partes del mundo en esos mismos años y que no salieron bien. Es muy probable que incluso si hubiera contado con el mejor de los escenarios, los resultados hubieran quedado muy por debajo de las expectativas que tenía Hudgens en ese momento. Bien, bueno, muchísimas gracias, Raúl, por toda esta explicación. Creo que incluso nos quedan muchos temas por seguir hablando. Quizás solamente para una pregunta de cierre, dado que hoy se están conmemorando ya 76 años del terremoto de Cusco, me gustaría preguntarte, ya para cerrar esa entrevista, ¿cuál o cuáles considerarías tú que podrían ser, digamos, los aprendizajes o lecciones que podríamos, digamos, sacar como ciudadanía crítica, con una perspectiva global, con un pensamiento histórico, a partir de la lectura
de tu libro? No sé si a la lectura del libro directamente, pero sí en general creo que de la experiencia del terremoto son dos lecciones las que se pueden sacar. Una, creo que debemos ser conscientes de la vulnerabilidad de las ciudades peruanas y de las posibilidades de que vuelva a ocurrir un terremoto como este o incluso de mayor magnitud. Porque por último, el terremoto de Cusco, visto en perspectiva, no fue tan fuerte, fue de 6.8, 6.9 grados, pero fue la precariedad urbana lo que hizo que los destrozos fueran enormes. Creo que esta lección de nuestra permanente vulnerabilidad es algo que no debemos olvidar. No debemos olvidar que vivimos en una situación, en una zona sísmicamente muy complicada y que desastres como este de Cusco van a ocurrir recurrentemente a lo largo del tiempo. Van a ocurrir en un momento, en una ciudad o en otra ciudad, en un momento o en otro momento. Recordar esa vulnerabilidad y tratar de prepararnos en la medida de lo posible, creo que es la primera lección que se puede sacar del terremoto. Pero una segunda lectura es más optimista y es la de la resiliencia. Creo que a pesar de todo, a pesar de toda la destrucción física que se produjo, a pesar del caos que fue la reconstrucción, a pesar de los idas y vueltas y de las frustraciones de muchos de los personajes, Cusco siguió existiendo. La sociedad cusqueña encontró la manera de reinventarse, encontró la manera de reinventar la ciudad y de seguir subsistiendo y de conseguir superar esta catástrofe. Creo que ambas cosas son importantes. Es importante recordar nuestra vulnerabilidad, pero al mismo tiempo también reconocer la resiliencia y reconocer las luchas y todos los esfuerzos que supuso la reconstrucción, comenzando por las propias personas que se quedaron sin casas, las autoridades y todos quienes vivieron el terremoto. Listo, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, nuevamente esta ha sido una entrevista para un poco conversar acerca de este libro, El terremoto de Cusco, Reconstrucción, Guerra Fría y Utopías Urbanas. Pueden encontrar este libro, no sé si quisieras un poco hacer un poco de cherry, Raúl. Bueno, el libro se puede encontrar en realidad en casi todas las grandes librerías. Afortunadamente, los libros del Instituto de Estudios Peruanos, ustedes los pueden encontrar en las librerías SBS, en las librerías Crisol, en las tres cadenas importantes, en Ibero también, y además pueden encontrarlo en casi todas las librerías independientes, en el caso del IVA en el Virrey, en Comunitas, en Sur, etcétera. Y en el caso del Cusco pueden encontrarlo en la librería SBS, que está en la Avenida del Sol, o en la librería Génesis de la calle Ruinas. Y si finalmente no lo encuentran en ninguna de sus librerías, nos lo pueden pedir a través de nuestra tienda virtual del Fondo Editorial del Instituto de Estudios Peruanos, con envíos a todo el Perú. Listo, muchísimas gracias. Entonces, nada, agradecerte nuevamente, agradecerte por el libro, que realmente es un libro muy, muy interesante y como dijimos, Anuda toca demasiados temas y creo que deja muchas cuestiones para seguir pensando, reflexionando y también nos deja lecciones para el presente y para el futuro por venir. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a nuestro público. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Luis. Gracias a todos por escucharme. Listo.